Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Maza y justamente me pillas que estoy en unas bodegas por La Rioja, en las bodegas Eguren Ugarte, y digo, oye, pues voy a grabar cómo funciona la propiedad intelectual en el mundo de los vinos y, por supuesto, en una bodega. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en España tenemos varias leyes, y bueno, en la Unión Europea, que nos protegerían tanto los vinos, ¿vale?, como lo que son los diseños, las etiquetas. Evidentemente ahora hablaremos de denominaciones de origen y, por supuesto, también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, derecho de autor que puede haber en el mundo de las bodegas y de los vinos. Lo primero de todo, tienes que saber que los vinos se pueden proteger con propiedad intelectual. ¿Cómo protegeremos un vino? Primero de todo, el nombre del vino. Tendremos lo que son las marcas registradas, es decir, una marca comercial o un nombre comercial en España puede registrarse para que sea el nombre del vino. Ahora, no hay que confundir lo que es el nombre del vino. Por ejemplo, aquí tenemos bodegas Eguren Ugarte, ¿vale? Esto puede ser una marca. Pero cuidado, porque luego el vino también puede ser denominación de origen de La Rioja, que evidentemente lo es. Entonces, en este caso tenemos que saber que las denominaciones de origen, que son de la familia de las marcas, ¿vale?, funcionan muy parecido, pero son como unas marcas, ¿vale?, si no tienes experiencia o no lo conoces, son como unas marcas que tienen unas características geográficas y luego de calidad del producto. Es decir, no podemos embotellar un vino y decir que es un vino de La Rioja, sino estamos cumpliendo las características y las calidades que tiene que ser de un vino de La Rioja. Por ejemplo, aquí La Rioja pide que como mínimo tenga que estar el vino en barrica 12 meses. Es decir, fíjate que al final la propia denominación de origen va pidiendo unas condiciones de producción o de preparación para que se pueda considerar esa denominación de origen. Por ejemplo, pues que el vino, evidentemente, que la uva, pues que sea del territorio geográfico en el cual estamos embotellando. Entonces, fíjate, no solamente encontraremos en el vino lo que es la marca, por ejemplo, de la bodega, sino que también encontraremos lo que es la denominación de origen, por ejemplo, a la que se pueda atribuir. Por ejemplo, además, aquí donde estamos, no solamente es un riojano, ¿vale?, es decir, denominación de origen de La Rioja, sino que además tenemos denominación de origen de La Rioja Alavesa. Entonces, fíjate como muchas veces cuando estamos viendo las etiquetas vamos a encontrar en grande el nombre de la bodega y luego, evidentemente, las denominaciones de origen en las cuales pertenece. Entonces, ¿quieres pedirte un Rioja? Pues te van a traer un vino que solamente esté en este ámbito geográfico y que cumpla las características. Y esto está muy controlado porque entonces, si una bodega no cumple con los requisitos y las condiciones, en este caso se le puede quitar y que su vino deje de ser de esta denominación de origen. Entonces, te he explicado cómo funcionan las marcas y las denominaciones de origen. Te recomiendo que busques la normativa europea que tenemos en este ámbito y también que busques cómo funciona la ley de marcas en cuanto a esto. Ahora, vamos a seguir con el resto, que sería la botella de vino. En este caso, la botella, a veces me han preguntado si se puede proteger la botella en sí. Normalmente las botellas están en dominio público, es decir, son botellas estándares para el producto en sí, entonces podemos utilizarlas y no podemos proteger o no podemos impedir que alguien que utilice una misma botella del mismo tono de cristal o tal no pueda realmente seguir utilizándolas. Lo que se hace, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de Coca-Cola, sabemos que su botella de cristal pequeñita, o bueno, según el tamaño, la forma, esa tridimensionalidad que tiene, está protegida como marca, ¿vale? Pero en este caso los vinos, la botella en sí no la protegerán, salvo que se cree una botella, un diseño nuevo, original, ¿vale?, que cumpla los requisitos de los diseños industriales y también conforme a la ley del diseño industrial podamos protegerla. Pero normalmente el vino, la botella en sí no estará protegida. Ahora, la etiqueta sí se protege. La etiqueta se protege conforme a las leyes a la ley de diseño industrial. Entonces, hablando ahora de la etiqueta, tenemos que fijarnos en lo que va a ser el diseño de la etiqueta. Cada bodega tiene su etiqueta. Entonces, cada cooperativa, si estamos trabajando con diferentes formas de producción, pues hay una etiqueta. La etiqueta se puede proteger como un diseño industrial. Entonces, esto es importante porque además de haber protegido la marca de la bodega, de haber protegido también la denominación de origen a la que va a pertenecer este vino o esta bebida, tenemos que saber que la etiqueta también se protegerá. Y ahora me dirás, oye, ¿puede haber también protección por derecho de autor? Sí puede haberlo. Por ejemplo, yo he trabajado con algunos clientes que en la etiqueta han hecho aparecer un diseño artístico que se le había pedido, por ejemplo, a un artista. Entonces, en estos casos hemos tenido que firmar un contrato de encargo por el cual se le encargaba, ¿vale?, una obra artística, en este caso pues un diseño, ¿vale?, para representar lo que era la bodega. Entonces, podemos tener este diseño protegido con derecho de autor, ¿vale?, esta ilustración que luego se ha incorporado a la etiqueta, y la etiqueta con todos los elementos que lleva unidos, pues al final estamos creando un nuevo diseño industrial que va a ser el que represente, el que diferencie a la botella, el producto en sí en el mercado. Fíjate, hemos visto cómo se protege la botella desde la marca, la denominación de origen, la botella y la etiqueta. Ahora, vámonos a la bodega en sí. Las bodegas hoy en día, por ejemplo, en la que estamos hoy, no solamente pues, han trabajado lo que es el producto, sino también la presentación, todo lo que es la experiencia. Entonces, hoy en día pues, podemos encontrarnos desde visitas hasta cartas, hasta, por ejemplo, en este caso, esta bodega tiene un hotel. Entonces, podemos encontrar todo esto. Todos los demás negocios, evidentemente, se pueden seguir protegiendo. Si una bodega saca servicios nuevos, podrá protegerlos con otras marcas registradas. Por ejemplo, si estamos hablando de
de una bodega que tiene ciertos diseños para enseñarlos al público, nosotros hemos encontrado que además tenían obras de arte expuestas en una de las paredes. Entonces todo esto, si te fijas, va teniendo ese nuevo diseño. Es decir, ¿una bodega puede tener un diseño? Pues tal vez sí. Si una bodega, por ejemplo, se promociona utilizando las fotografías de cómo tiene dispuestos todo lo que son las barricas de vino, pues podríamos llegar a hablar de que la disposición, si hay a lo mejor un diseño, hay un elemento visual muy importante, pues a lo mejor sí podríamos hablar de diseño, como cuando hablamos de diseño de interiores y en cualquier estudio de arquitectura y demás. Entonces podríamos proteger lo que es la bodega, no solamente la marca. Imagínate si tiene un restaurante, por ejemplo, en el cual quiere también identificar y distinguir, fíjate, una marca, son signos distintivos, quiere distinguirla en el mercado y a lo mejor no solamente referenciarla a la bodega de vino, sino también darle caché, por ejemplo, al estilo de cocina que tienen, pues podemos tener también marcas, podemos también tener lo que te he dicho, más diseños industriales en lo que vienen siendo diferentes partes de la bodega. Y por ejemplo, en este caso, como hemos visto, aquí esta bodega tiene una cueva en la cual tiene unos nichos en los que los propios clientes pueden alquilar para conservar allí y que su vino pues siga trabajando y se siga preparando. Es importante porque todos estos servicios pueden identificarse con marca. En este caso, normalmente pues las bodegas suelen utilizar la propia marca de la bodega para decir que son servicios que incluyen pues todo lo que es la marca de la bodega y así darle más valor a la marca. Y ahora tú me dirás, oye Pablo, vale, me has hablado de vinos, me has hablado de la bodega, ¿qué pasa con la receta del vino? Lo primero que tenemos que saber es que las recetas de cocina, es decir, una fórmula de un vino, no puede protegerse con, por ejemplo, con una patente, ¿vale? Y las leyes de patente nos piden ciertos requisitos que habrás visto en otro vídeo del canal, como puede ser que sea una actividad inventiva, que tenga una aplicación industrial y evidentemente que sea novedoso. El vino pues son fórmulas tradicionales que se han ido modificando, pero no cumple los requisitos de ser tan innovadores como para que pueda ser un método que sea patentable, ¿vale? Entonces, y esto pasa mucho en las recetas de cocina, pues alguien me dice, oye, ¿puedo patentar esta receta que yo la he trabajado mucho? No podemos patentar estos métodos o estos procesos, ¿vale? No cumple los requisitos, pero sí, por ejemplo, se pueden conservar como know-how. Para mí, lo importante de un vino es cómo se prepara. Muchas veces, aunque te dieran la receta, pues ya se sabe que una bodega necesita las condiciones concretas de esa bodega, del lugar, el nivel exacto de humedad, el procesado que hacen, por ejemplo, incluso de desinfección de las barricas. Esto es muy importante, por lo tanto, al final es una fórmula que se protege ya en la propia bodega. Entonces, ¿podríamos llegar a protegerlo? Sí, con acuerdos de confidencialidad, es decir, el cómo se hace es un know-how. Esto se puede proteger con contratos de confidencialidad, evidentemente con todos los trabajadores, con todas las personas que tengan acceso a esa fórmula o a ese proceso de preparación. ¿Yo qué haría si fueras una bodega o si fueras un profesional de este sector? Lo que te diría es que los contratos de trabajo no te limites a firmar el contrato que simplemente la gestoría o el gestor te prepare, sino que además prepares unas cláusulas adicionales, ¿vale? Yo suelo preparar unas cláusulas adicionales donde además protegemos todo lo que es la confidencialidad, la información de la empresa, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión a nivel estructural y luego, evidentemente, con cláusulas de propiedad intelectual, de propiedad industrial, lo que tiene que ver con las marcas y demás, ¿vale? Es importante porque aquí el empresario puede decidir qué otras cláusulas, qué otras normas de conducta, por ejemplo, quiere que el trabajador tenga en cuenta y que en el caso de que incumpla, pues que se le pueda sancionar. Es muy importante porque al final yo creo que la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el valor de la marca del producto y de la bodega depende mucho de cómo se gestiona la propiedad intelectual a nivel interno. Entonces, ya hemos hablado, ¿se pueden proteger las fórmulas? Aquí lo que te diría es que lo protejamos como know-how, ¿vale? Luego, el valor en el mercado, pues evidentemente dependerá también de cómo se está trabajando el marketing, la publicidad o todos los contenidos publicitarios que se hacen respecto a lo que tiene que ver el vino y la bodega. Aquí es importante que tengas en cuenta que la propiedad intelectual tiene mucho que ver. Si vamos a trabajar con creatividades, por ejemplo, vídeos, imágenes, ilustraciones, multimedia, etcétera, las fotografías tendremos que hacerlas por encargo, salvo que tengamos una persona del equipo que las haga. Fíjate, las fotografías pueden generar derechos de autor. Y aquí lo importante es que hagamos un encargo, un contrato en el cual encargamos a un fotógrafo para que haga esas fotografías que nosotros queremos utilizar en nuestra publicidad. No podemos utilizar fotografías de terceros, aunque, por ejemplo, sea la denominación de origen Rioja. Piénsalo. Otra persona la ha hecho, otra persona ha pagado los derechos de hacer la fotografía, el trabajo, etcétera. No podemos buscar Rioja y decir, como nosotros tenemos una denominación de origen Rioja, vamos a utilizar también fotografías de alguien. No, tienes que hacer tus propias fotografías y evidentemente si estás promocionando tu producto te va a interesar que sea tu producto el que aparezca en la fotografía. Importante porque si cometemos una infracción de propiedad intelectual en nuestra publicidad, no solamente nos puede reclamar el que se ve infringido, sino que nos pueden reclamar en la propia red social y podremos arriesgarnos no solamente a sanciones en la propia red social, imagínate en Facebook, en Instagram, que se hacen vídeos en YouTube, sino que podrías llegar a perder la cuenta o que se te suspenda por infracciones de propiedad intelectual. Por lo tanto, cuidado porque no solamente el producto está en juego, sino que también la marca, los usuarios, los perfiles de la empresa pueden estar en juego. Espero que te haya resultado interesante. He aprovechado y dicho, mira, me gusta, me encanta el paisaje. Espero que aunque no sea en el despacho, pues que también la calidad de imagen sea la correcta, que te haya permitido seguirlo. Y bueno, si tienes alguna duda, si me dices, oye Pablo, me gustaría saber esto, que hables esto de los vinos,
que aclares, por ejemplo, un punto sobre las denominaciones de origen, que hables sobre las marcas, sobre los diseños. Espero que este vídeo sea una guía general de aterrizaje sobre lo que es la propiedad intelectual y la propiedad industrial en el mundo de las marcas. Hemos hablado de marcas, denominaciones de origen, de diseños, de derecho de autor, de patentes, ¿vale? Piensa que muy pocas patentes puede haber, salvo que, por ejemplo, en el proceso de fabricación estés utilizando herramientas y digas, oye, estas herramientas las he creado yo. Cuidado que puedes tener un producto que lo podemos patentar, ¿vale? Pero respecto a lo que es el vino, a lo que es la bodega, creo que tienes lo básico para empezar. Te recomiendo que mires la ley de marcas, ley de diseño industrial, ley de patentes si crees que tienes algún producto o algo en el proceso de fabricación, de retención o si estás creando ciertas experiencias en la bodega, ¿vale? Que lo protejas. Y luego sobre todo lo que tiene que ver con el secreto empresarial, con el know-how, esa fórmula o esa forma de hacer las cosas que tenéis en la bodega, pues hace tan especiales y tan únicos. Y luego, por último, si en las relaciones comerciales internacionalmente estás vendiendo productos a tu sitio y tienes distribuidores, recuerda que tendrás que firmar esos contratos de distribución y siempre en estos contratos yo lo que recomiendo es que se cedan los derechos de propiedad intelectual industrial para que, por ejemplo, si tenemos un distribuidor que en otro país o en otra región tiene que hacer sus propias acciones de marketing, que tenga esa cesión, evidentemente, para poder utilizar la marca y luego no se le diga, oye, que tú solamente puedes utilizar el producto, puedes vender el producto, pero en base a la publicidad que hace la marca principal, lo que es la bodega. Piensa que muchas veces el distribuidor o el cesionario tiene que poder hacer su propio marketing, su propia publicidad. Esto tiene que estar contemplado en los contratos. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Espero que te haya resultado interesante. Espero que le des un like, que me dejes en los comentarios tus preguntas, cualquier duda que tengas. Y seguimos hablando tanto en los comentarios como en los siguientes vídeos. Un saludo.